a dirigirnos a nuestras Biblias en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 30. A partir del verso 1 avanzaremos hasta el capítulo, todo lo demás hasta cerrar. Justamente hoy estaremos cerrando el libro de Bamidbar, es decir, que hasta el capítulo 36, cerrando en el verso 13. Obviamente, recordemos que hoy nos encontramos frente a dos parashá. El parashá inicial, Matot, que nos habla de las tribus, y a su vez el parashá que da comienzo en el verso capítulo 33, el parashá Masei, que tiene que ver con los viajes. Los dos temas muy interesantes. Ayer avanzamos una parte en la reunión de parashá en familia, así es que vamos a concentrarnos en los aspectos que trata esta parashá. Eterno Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso, gracias, Baruch Hashem, por cada hermano, cada varón, cada mujer, cada familia congregada hoy a través de este medio en internet, en las naciones, y para todos en casa, en casas de oración. Nos tienes distribuidos en tantas partes, al norte, al sur, al este y al oeste, todos recibiendo el poder de tu Kadosh Torah. Dirígeme, Eterno Padre, para que todo cuanto presentemos hoy en este apasionante estudio del cierre del libro de Bamidbar, en Parashá Matot, Parashá Masei, podamos tener una reflexión de tu palabra a nuestra vida, para que esta palabra se haga viva, eficaz y penetrante. Gracias, Eterno Padre, porque nos permites amar tu palabra, aprender tu palabra, vivir tu palabra y ser testimonios de esta palabra. Muy bien. Libro de Bamidbar, capítulo 30. Hay una referencia allí en sus Biblias que dice ley de los votos. Sobre la ley de los votos, básicamente quiero hacer alusión a algo muy sencillo. Es decir, dice el libro de Eclesiastés, particularmente en el capítulo 5 y en el verso 4, que cuando a Dios hacemos promesa, por favor dígalo conmigo, cuando a Dios hacemos promesa, no debemos tardar en cumplirla. Vamos un momento a ese texto, por favor. Voy al texto porque quiero que usted subraye en su Biblia este texto. Libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y en el verso 4, dice la palabra. Vamos a leerlo desde el verso 2. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón. Apresúrese a proferir, ni que tu corazón, perdón. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Adonai, porque Adonai está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Vaya también al Salmo 139 que nos hace referencia al texto. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¡Wow! Esto es extraordinario. De todo lo que decimos damos respuesta. De todo lo que decimos somos responsables. De todo cuanto hablamos oportuna e inoportunamente tenemos consecuencias. Dice esta palabra, y de la multitud de tus palabras está la voz del necio. Verso 4. Cuando a Adonai haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo no sé si alguien necesita en su corazón, como dice la pastora Pili, escríbeme en el chat si usted necesita alguna explicación más clara que este texto de Eclesiastés capítulo 5 del verso 1 en adelante. ¿Por qué? Porque somos extremadamente rápidos para hablar y para prometer. Prometemos cosas sencillas y básicas como te llamo mañana o déjame, voy a investigar qué está sucediendo y en qué te puedo ayudar. O estoy orando por ti, estás en mis oraciones y créeme que voy a orar por ti. Y prometemos con tanta facilidad. Ayer mencionábamos en un ejemplo en nuestro estudio de Parashá en familia que somos en muchas ocasiones como los políticos y nos quejamos de los políticos y sabemos que la política utiliza una artimaña que es
la política es esto, el decir, el proclamar, el hablar y prometer cosas de las cuales en su gran mayoría muchas de ellas nunca se cumplen. Pero lo más interesante aquí es que uno no sabe quién es necio, según esta palabra de Eclesiastés 5. Yo no sé si el necio es el político que habla y promete algo que no va a cumplir, o necio es el que escucha la promesa sabiendo que no se la van a cumplir y cree. Es decir, elegimos líderes, elegimos gobernantes, elegimos presidentes que sabemos que no cumplen ni el perfil, ni el nivel, ni la promesa que están hablando, pero sin embargo por egoísmo o por contrariedad o por rebeldía presentamos un voto sin sentido porque no tenemos el discernimiento y la madurez para ser eficaz cuando elegimos a alguien por un voto, entendiendo que hay una promesa que puede cumplirse. Entonces, sobre el tema de las promesas no quiero profundizar en la primera parte del tema de Matot, porque es muy sencillo. Cuando prometemos debemos cumplir. Estoy seguro, mi amado hermano, amada familia, que muchos de nosotros hemos hecho promesas en todo tipo de géneros de promesas, pero particularmente hemos hecho una promesa, la más especial. Cuando nosotros leíamos ese texto en el texto de Romanos, en el capítulo 10, y hablamos de entregar nuestra vida al Eterno y ser fiel en su palabra y en obediencia a sus misbot y a sus mandatos, nosotros estamos haciendo una promesa. Entregamos y le reconocemos a Él como nuestro eterno Dios todopoderoso, el Altísimo, el Omnisciente, y entregamos todo a su disposición. Pero realmente muchos pretendemos o pretendíamos en algún momento vivir nuestras vidas a nuestro mejor acomodo, a nuestra mejor forma de vivir, desconociendo la voluntad buena, perfecta y agradable de Él. Entonces, hemos prometido, pero hemos incumplido esa promesa. Nosotros queremos que todas las bendiciones que recibamos vengan aquí, todas aquellas bendiciones, como dice el libro de Devarim en el capítulo 28, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y enumera todas las bendiciones, y nosotros las leemos y decimos, wow, esta palabra es para mí, esta palabra es mía. Sí, claro, porque sabemos que hay bendición. Pero la bendición está sujeta a tu fidelidad. La bendición está sujeta a tu responsabilidad. Todos deseamos en el camino como creyentes ser bendecidos y ese es el propósito del Eterno para con nosotros. Bendecirnos, pero no solamente bendecirnos, sino dice la palabra, bendecirnos con doble porción de bendición hasta que sobre y abunde. Solo hay un texto maravilloso en toda la Torá en la que el Eterno puntualmente nos dice, probadme en esto. Probadme en esto, y no es parte de lo que tenía preparado en mi tema, pero voy a compartirlo porque cuando hablamos de promesas tenemos que ser fieles y obedientes a las promesas que brotaron de nuestros labios, con el que nos comprometimos con Adonai, con el que pasamos a ser hombres kadosh, los sadik, los justos, familias entregadas al propósito de la palabra y finalmente, repito, no cumplimos. Así es que en el capítulo 3, en el verso 10 del libro de Malaquías que todos conocemos, viene la palabra y dice en el verso 6, porque yo Adonai no cambio. Porque mi palabra, viva, eficaz y penetrante, tiene poder. Y ese poder de la palabra se mantendrá por eternidad. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice entonces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Y en qué hemos de volvernos?, pregunta el pueblo de Israel. Pues vosotros me habéis robado y me dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces dice la palabra en el verso 10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, quiero solamente resaltar esta palabra,
probadme. El Eterno habla a nuestros corazones y dice, probadme, hijo. ¿Quieres recibir bendición? ¿Quieres vivir una vida saludable? Cuando hablo de una vida saludable me refiero a una familia, a un hogar, a un entorno, a un varón, a un esposo, a una mujer, a una familia íntegra, integral. Entonces el Eterno dice, probadme en esto. ¿En qué? Que tú seas fiel a tu palabra, que tú seas fiel a tu promesa y que no te hagas administrador de todo lo que el Eterno te da a tu manera o a tu conveniencia, sino conforme a lo que está escrito en la Kadosh Torah. Ayer cuando compartíamos sobre este tema, yo compartí en mi testimonio brevemente que me había costado muchísimo manejar o entender el concepto de la ofrenda, de los diezmos. ¿Por qué? Porque Adonai me bendecía grandemente y cuando yo hacía números me preguntaba cómo puede ser que yo reciba todo esto y a su vez yo deba entregar todo esto. ¿Y todo esto qué era? El 10% del 100 que yo recibía. Me costó entender esa matemática espiritual. Y tuve que hacer un ejercicio y pedirle a mi amada esposa que fuera ella quien administrara ese concepto financiero para que yo pudiese no tener esa inquietud en mi corazón. A la final de cuentas del cierre de año contable, me di cuenta que mi amada esposa con las finanzas y el Eterno la ha bendecido grandemente con las finanzas, de una manera que solo el Eterno sabe y solo el Eterno en intimidad con ella saben cómo se ha manejado este tema. Pues bien, veíamos cómo nuestras finanzas multiplicaban y concluía al hacer la revisión contable de que mi esposa amada, autorizada por el varón de la casa, no solamente entregaba el 10%, sino que además entregaba el 20% de lo que recibía. Esto pues me produjo tremendo shock, amén, hermana Pili. Y cuando me produce tremendo shock, yo le digo, pero ¿cómo es que, aparte de que la palabra dice el 10, ahora tú vas al 20? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios santo? Y me contesta mi amada esposa con una palabra de sabiduría. Dime, en el transcurso de este año, ¿en cuántas ocasiones recibiste aumento y de qué manera Dios te ha bendecido? Y me dejó absolutamente mudo. Sí, Padre eterno. ¿Por qué? Porque ahora podemos entender que cuando estas promesas del capítulo 30, y repito, solo introduciendo esto del tema de las promesas, cuando yo soy fiel a Adonai y cumplo con esos misbod y estas ordenanzas, entonces ahora yo sé que cuando soy fiel, el Eterno proveerá suficientemente y en abundancia hasta que sobre y abunde, como dice el libro de Malaquías. Aquí es muy interesante notar que el hombre en el capítulo 30 tiene la obligatoriedad, sí o sí, de cumplir con la promesa que brota de sus labios. Ahora, entiéndanme algo, mis amados varones. Cuando hablo de promesa, usted dirá, bueno, yo nunca he prometido esto, o yo nunca he prometido lo otro. Yo realmente no soy hombre de hacer promesas. No propiamente es el prometer en el sentido de decir, yo prometo hacer esto. Todo cuanto salga de tu boca delante de Adonai tiene una condición de promesa. Todo lo que tú digas, que hables con tus labios, que hables con tu boca, es delante de Adonai, tiene una calidad de kadosh, una palabra kadosh, kadosh. Y esa palabra kadosh, por lo tanto, tiene que ser, por consiguiente, una palabra de promesa. Ahora, ¿qué sucede con la mujer? La mujer también promete. El hombre habla menos, la mujer habla mucho más, mucho más, mucho más. Y en cuanto más habla, lo leímos ahora en Eclesiastés, puede cometer muchos errores y prometer. Y las mujeres al igual son muy rápidas para prometer, hablar y prometer, hablar y prometer. Y en este texto, si usted lo lee con detenimiento en casa, no lo voy a hacer ahora, notaremos que el verso 3 en adelante nos habla, mas la mujer cuando hiciere voto a Adonai, si se ligare con obligación en casa de su padre de su juventud, el padre tendrá la responsabilidad de escuchar lo que su hija dice, a lo que su hija se compromete, y si en algo que ella dice y promete el padre no está de acuerdo, entonces el padre tiene la autoridad delegada por el Eterno para anular,
para anular, para quitar esa promesa. Cuando la mujer se casa, ya ahora es, no puedo usar la palabra propiedad, no está bien esta palabra, ahora es unidad mejor. Ahora es un ejad con su esposo. Entonces, si la mujer casada habla con personas en general, amigos, amigas, y en su hablar hace promesas, entonces el esposo tiene la autoridad de anular promesas que la esposa ha hecho que no están conforme al sentido de la unidad en el matrimonio. Ven qué interesante esto. Así es que, mis amados varones, pues muy atentos a lo que su amada esposa dice, a lo que su amada esposa se compromete, porque cuando ella dice y se compromete, si tú no estuviste presente y ella se comprometió, pues mi amado hermano, hay que cumplir. Sí, señora, ¿cómo le parece? Así es que si mi amada esposa les ha prometido algo que no es y yo no fui testigo, entonces anulo esa promesa y yo me puedo comprometer con otras cosas. Muy bien. Ahora, avanzando en los temas del parachá, que son muchísimos los temas porque son 2 parachá, voy a concentrarme básicamente en el siguiente. Capítulo 31. Acompáñeme, por favor, porque aquí hay una experiencia maravillosa. Habló Adonai a Moshe diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido de tu pueblo. Entonces Moshe habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Adonai en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Aquí hay que hacer una matemática y tener muy presente una palabra. Pastora Pili, voy a leerlo nuevamente, hermanos en internet, allí en el chat, voy a darles la oportunidad de que contesten. Pille el detalle. A ver, hermana Pili. Pille el detalle. Lo voy a leer nuevamente y pille el detalle porque aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Lo voy a leer de nuevo. Entonces, habló Moshe al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Adonai en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. ¿Qué notaron allí? ¿Qué notaron en ese verso 4? ¿Alguien contestó? Aquí hay algo muy importante. 1000 de cada tribu de todas las tribus. Es decir, aquí estamos hablando de las 12 tribus, ¿verdad? Pero aquí hay un pille el detalle importantísimo que lo voy a mencionar porque necesitamos obviamente ganar tiempo. A ver, hermana Pili. Muy bien, hermana Pili, ganó el premio, muy bien. Estás invitada a cenar esta noche en casa, ya preparaste la cena, gracias. Entonces, observen, en las batallas anteriores, que son bastantes, el pueblo de Israel formaba las tribus y todos viajaban a la guerra porque la condición de la guerra allí era tomar dominio de territorio, como decimos por allí, marcar territorio, puntualmente conquistar tierras. Y al conquistar tierras, adquirir terrenos y por supuesto tomar consigo las riquezas de esas tierras, un sinnúmero de riquezas. El pueblo de Israel, recordemos que no era un pueblo experto en guerras, pero Adonai establece a las 12 tribus, las forma, las establece. Recuerden que lo vimos en los parachá anteriores, establecen su bandera de guerra, su bandera que los identifica. Cada una tiene un símbolo que identifica a cada una de las tribus, pero la tribu de Leví, recordemos que los levitas no asistían a estas batallas, porque los levitas solamente tenían como elección el cumplir con el servicio del templo, en este caso el Mishkan, era su única tarea, estar allí. Por lo tanto, cada vez que las tribus heredaban y conquistaban tierras y riquezas, lo que se hacía era que esas tierras se asignaban a las tribus, pero los levitas no tenían territorio. Y ellos daban una parte del botín para el ministerio, para el servicio del ministerio. Aquí en el verso 4, cuando se habla de los 1000 por cada tribu, hay un total de 12,000 hombres armados para la guerra. Y en esta ocasión,
particularmente van a participar los levitas. Van a participar los levitas porque esta guerra que viene contra Madián, más que una guerra por tomar posesión de un territorio, es una guerra desde el punto de vista espiritual. Es una guerra desde el punto de vista del pueblo Kadosh, del pueblo escogido de Israel, versus un pueblo muy numeroso, en exceso, 5 veces más numeroso que los 12,000 soldados de Israel. Este era un pueblo pecaminoso, así que había que hacer una guerra entre el hombre Kadosh, el pueblo Kadosh, y el pueblo mundano, si me permiten usar esta expresión, el pueblo pagano, el pueblo pecaminoso. Era una guerra que más que armas y fuerza bélica tenía que ver con un concepto de carácter espiritual, es decir, una guerra entre la santidad y una guerra contra el pecado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Moshe envió a la guerra 1,000 de cada tribu y atención, Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra. Atención, Pinjas fue a la guerra. Por favor, deténgase un momento en este texto, solo lo voy a mencionar, usted considérelo en su estudio personal. Cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, recuerden que enfrentaron su primera guerra justamente con Amalek. Y cuando se enfrentaron a Amalek, ese enemigo traicionero que atacó por la espalda al pueblo de Israel, recordemos que en aquel entonces Moshe selecciona a un hombre de entre los guerreros que tiene allí, dentro de su ejército, y llama ¿a quién? A Oseas. ¿Quién es Oseas? Hijo de Nun. ¿Quién es Oseas, hijo de Nun? Josué, y lo nombra capitán del ejército de Israel. Y dice el texto, cuando vimos ese extraordinario parashá, vimos cómo cuando Amalek ganaba la batalla, inmediatamente Moshe recibía apoyo de Ur y de Aarón y le levantaban sus brazos, y al levantarle sus brazos, inmediatamente Josué miraba en dirección hacia donde estaba el hombre de Dios, y en esta relación, en esta comunicación sobrenatural, inmediatamente el capitán de los ejércitos de Israel ganaba la batalla. Aquí había un nombramiento oficial de un capitán de guerra. Esto es en el tiempo de Amalek, pero ahora estamos frente a Madián, frente a los moabitas y a los madianitas. Es muy interesante que usted considere estas dos legiones o estas dos comunidades. Los moabitas, recordemos que vienen de una condición de incesto, de pecado entre Lot y su hija, y de allí viene Moab y vienen los moabitas. Aquí están. Pero también están los madianitas. Y de hecho, a propósito, quiero hacer una pequeña mención al tema con respecto a mi enseñanza o a nuestra enseñanza de Parashá el día anterior. Aquí los madianitas, estaba confundiendo a los madianitas con los amonitas. Dos nombres muy cercanos, pero muy distintos. Por favor, corrección, no son los amonitas, que son la segunda hija de Lot, y de allí del incesto, esa generación. Aquí estamos hablando de los madianitas. Y estos madianitas que tenemos acá, para hacer la corrección inmediatamente, lo vamos a ver por un momento en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 25. Permítame, por favor, voy a estar en este punto. En el capítulo 25, sí, correcto, aquí estamos. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, su segunda esposa, la cual dio a luz a, atención, Simram, Joksan, Medan, Madián, por favor subráyelo, Madián, Isbac y Sua. ¿Por qué quise hacer esta mención? Porque ahora debemos entender que estos madianitas son descendientes de Abraham a través de una mujer llamada Setura, la segunda esposa de Abraham. Pues contra estos madianitas se levanta una guerra, porque las mujeres madianitas y las mujeres moabitas confabularon todas ellas entre sí para ocasionar caída, pecado al pueblo de Israel, y 24,000 hombres murieron como consecuencia de este pecado. Ahora Adonai da una orden
impresionante, y es que hay que hacer venganza de esta situación. Y aquí podríamos considerar con detalle, y no puedo lastimosamente entrar allí, pero solo los menciono, podríamos considerar cómo Adonai aquí nos habla de vengarse, vengarse, dice muy claramente, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después de esto serás recogido tú y tu pueblo. Observen que aquí la palabra es venganza, y la ordenanza es ir el pueblo de Israel a este lugar y destruir absolutamente todo lo que tenga pecado, contaminación, es decir, desaparecerlos de la faz de la tierra. Y este es un análisis interesante que tenemos que evaluar y considerar por qué se da esta ordenanza tan impresionantemente fuerte. Ahora, básicamente a donde quiero que mencionemos un poco el tema con el verso 6 es cómo se elige a quién, a Pinjas. Vimos en el parashá anterior la parashá de Pinjas. ¿Por qué Pinjas ocupó un lugar tan extraordinariamente importante en la historia? Porque cuando se produjo el pecado entre Cosbi y Asrim, un líder, un líder de las tribus de Israel, quien introdujo a esta mujer y provocaron una situación inmoral sexualmente a las puertas del Mishkan. Nadie, absolutamente nadie hizo algo por evitar esta situación, solamente Pinjas, por ese celo, el celo de la Torá, el celo de la palabra, el celo por Adonai, lo llevó a tomar una acción inmediata, una acción de valor, y con una lanza, y el hermano Ángel nos enseñó en su estudio de la introducción del parashá la importancia de la lanza, el sentido, todo lo demás, atravesó por el vientre tanto al varón como a la mujer, ocasionándoles la muerte, para de esta manera eliminar el pecado y evitar la fecundación y la procreación de ese mismo pecado. Esto hace que Adonai celebre y entregue un premio especial a Pinjas, nombrándolo ahora como sacerdote por eternidad, su genealogía, todas sus generaciones. Bueno, esto es muy importante porque aquí en el verso 6 vemos cómo encaja toda esta comunicación. Y dice que Moshe envió a la guerra 1000 de cada tribu, entre ellos a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra, pero por favor fue a la guerra, léalo con detenimiento, con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar el sonido de la trompeta. Y pelearon contra Madián como Adonai lo mandó y a Moshe, y mataron a todo varón. Observen que los elementos que lleva Eleazar, que es en ese momento ese hombre llamado y escogido para ser un sacerdote, el Cohen Gadol, observen que él no fue con armamento. ¿Me están captando esto, Pastora Pili? ¿Vamos bien? No fue con un arma, él no tomó una espada, él tomó los utensilios y los elementos del templo. Y recordemos que cuando el arca, con David, ¿recuerdas? El arca, y siempre que el arca estaba presente, siempre había victoria. Porque recordemos que nuestra guerra no es una guerra desde el punto de vista de la carne y de la sangre. Nuestra guerra siempre tiene un sentido como guerra espiritual. Saben, yo alguna vez escuché a hermanos, pastores, y lo digo con todo respeto, por favor entiéndanme, en Raíces Hebreas, que me decían: hermano, pero usted tiene que eliminar de su vocabulario ese texto evangélico de la guerra espiritual. La guerra espiritual era algo que hacíamos en la iglesia cristiana, pero en Raíces Hebreas guerra espiritual no existe. Pero por favor, ¿cómo que la guerra espiritual no existe? ¿Qué estamos viendo justamente en este texto? Estamos viendo que Moshe prepara a su ejército, 12,000 hombres, pero entre ellos hay alguien muy importante, un hombre de valor, un hombre kadosh, un sacerdote que viaja a la guerra sin armas desde el punto de vista armamentista bélico, sino que va a la guerra con un arma poderosa, los utensilios del templo. Porque aquí hay una guerra espiritual. Va a enfrentar a la gente del pecado, a la brujería, a la hechicería, a la maledicencia, a la idolatría, a la prostitución, a todo tipo de inmoralidad. Y no va a hacerlo con las armas humanas, va a hacerlo con las armas espirituales.
espirituales. Así es que este texto, que parece que lo leemos y pasa como tan rápido leerlo, realmente tiene una profundidad mucho más allá de donde nosotros queremos verlo. Ahora dice que mataron a todo varón, y el verso 8 nos dice: pero también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, descendientes de Abraham a través de Cetura. A esos reyes mataron a Eví, a Requem, Sur, Ur y Reba, y 5 reyes de Madián. Pero también aquí mataron a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Esto es importantísimo que lo veamos con cierto detenimiento. Entonces, la persona capaz de hacer la diferencia entre las historias que estamos narrando de los hombres sadik, de los hombres santos, de los hombres kadosh, los hombres que tienen un pensamiento puro, limpio, y frente al pensamiento corrupto del mundo, tenemos que encontrar esa diferencia. Mi amado hermano, cuando nosotros, hombres kadosh, conocedores de palabra, de la Torah, estamos alrededor del mundo, hermanos. El mundo nos rodea el mundo del pecado, todo tipo perdón, se me escapa la palabra, de sensaciones. ¿Cómo puedo decirlo? A nuestro entorno hay todo tipo de tentación. Todo tipo de tentación está allí rodeada. La palabra dice en el Brit Hadasha, que dice: Padre, yo te pido que los guardes. Yeshua dice: Padre, guárdalos del mundo. No te estoy diciendo que los quites, no te estoy diciendo que los separes. Te estoy diciendo que ellos están en el mundo, pero que los guardes. Amén. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque como hombres kadosh tenemos que identificar cuando estamos en el lugar equivocado, cuando estamos con una persona equivocada, cuando estamos con una vestimenta equivocada, cuando estamos consumiendo un alimento equivocado, cuando estamos haciendo cualquier actividad que sea totalmente fuera del contexto kadosh, fuera del contexto puro, de la pureza de la palabra. Pero hay personas que dicen: bueno, yo no tengo problema, pues yo no soy no como el cerdo. Realmente a mí el cerdo no me gusta, pero bueno, pues si yo voy a una reunión y ocasionalmente alguien me invita, pues si no puedo decir que no, pues me da pena, pues tengo que decir no, un momentico, nadie te obliga. Nadie te obliga. Tú tienes que entender que ser kadosh hay que pagar un precio y hay que ser responsable de esta situación. Y este modelo, para cualquier otra circunstancia, debemos establecernos quiénes somos. Entonces, aquí hay una guerra espiritual poderosa, ¿saben? En este texto que tengo de estudio muy interesante, voy a leerles algunos detalles. Los sabios enseñan que la batalla contra los midianitas, tanto Bilán como Pinhas, según este texto, y estoy tomando una porción de un midrash, dice que ellos volaban. Estos seres tenían esa capacidad de volar. Recordemos que Bilán era el máximo profeta reconocido en el mundo hasta ese momento, un profeta del mundo. Es decir, ¿un profeta qué? Un profeta pagano, el Harry Styler de la película, el Harry Styler, Dios mío, el Harry Potter, haciendo aquí comerciales, el Harry Potter de la película, ese Harry Potter, el que vuela, el de la escoba y todo lo demás. Pero Pinhas volaba también, y dice: Bilán utilizó su hechicería para volar y alejarse de la batalla, pero Pinhas invocaba el nombre de Adonai en su oración y volaba tras Bilán y lo alcanzó y lo mató. Qué interesante. Libro de Números, capítulo 31, verso 8, que lo acabamos de leer. La persona debe saber, mi amado hermano, que un sadik tiene una fuente de poder a través de la oración. Amén. Que cuando estamos en guerra, y estamos en guerra constantemente, ahorita hay una guerra impresionante con esto del virus. Pues esta mañana con los hombres, con los varones, a través del estudio de los salmos, veíamos el Salmo 91 y entendíamos que ese salmo se ha convertido en un salmo de cierta superstición. Las Biblias abiertas en el Salmo 91 en nuestras casas para que las paredes, los moscos y no sé qué, las cortinas lo lean. No. El Salmo 91
91 es muy claro y nos habla de la importancia de entender al Altísimo, al Omnipotente, al Dios Todopoderoso, que no habrá absolutamente ningún arma forjada por el enemigo, ni saeta, ni ninguna plaga que nos pueda tocar. Pero el Salmo 91 nos llama primero a reconocer que somos fieles en la palabra, que somos hombres kadosh, que somos hombres de integridad para con el Eterno. Y cuando estos requisitos se cumplan, entonces el Salmo 91 tendrá eficacia sobre mi vida, como muchos otros textos que tomamos como muleta, como amuleto cristiano, evangélico, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso es correcto. Filipenses lo dice. Pero esto es correcto cuando yo tengo fidelidad en mi palabra y en mi relación personal con Adonai. Cuando yo estoy cumpliendo a cabalidad e integridad con la palabra, entonces yo puedo decir con todo gusto, con toda alegría, todo lo puedo en Adonai porque Él me fortalece. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que cuando Moshe envía este ejército, repito, a Pinjas y lo envía para que él cumpla una misión. ¿Cuál es la misión específica con la cual él va? Va con la misión de ejercer autoridad en el poder de la palabra que Adonai les ha entregado. Va con la autoridad de Dios para enfrentar al enemigo, a la mentira, al engaño, a la brujería, a la hechicería, porque hay un hombre de Dios entregado completamente en santidad, así como hay hombres valientes en la guerra, hay uno entre ellos, Pinjas, que tiene el valor y la integridad en el poder de la palabra. Ahora bien, por cada acción que lleva un hombre sadit, encontramos actos similares por los malvados. Cada acción que un hombre sadik hace, asimismo los malvados también hacen muchas cosas. Y es interesante esto, hermanos, porque cuando vemos que los malvados alcanzan éxito en muchas cosas, por favor, présteme mucha atención a esto que voy a mencionar. Cuando nosotros, los hombres de Dios, vemos a los hombres del mundo tener éxito en los negocios, como dicen aquí en esta nación, siempre la yarda de mi vecino es más bonita. Hablando de la yarda, está mejor el césped, más verde, más bonito, siempre. Siempre el vecino tiene mejor casa, siempre el vecino tiene mejor carro, siempre el vecino tiene mejor esto, lo otro, y resulta que él es un mundano, un hombre sin Dios, comillas. ¿Qué sucede para con nosotros los hombres kadosh? Pero ¿cómo es que este hombre que no conoce de la palabra, que no es un cumplidor de los misbot, puede tener tanto éxito en los negocios? Claro que sí, mi hermano, porque su vida está contaminada de trampas, está contaminada de vicios, está contaminada de cualquier mentira y cualquier engaño. Pero lo peor que nos puede ocurrir es que los hombres kadosh queramos llegar al nivel de los hombres del mundo e igualarnos con ellos a través de las riquezas y presumir que también nosotros podemos tener riqueza. Pero la palabra nos enseña con toda claridad: mi amado, en todo serás prosperado cuando medites de día, de noche en esta palabra, y que todo cuanto hagas conforme a esta palabra, en todo te irá bien. Y yo, dice Adonai, yo te prosperaré. Así es que aquí vemos, mis amados hermanos, cómo hay algo que me llama poderosamente la atención en el verso 8. Mataron a estos reyes, mataron a Balaam. ¿Por qué mataron a Balaam? Porque Balaam encontró que su consejo a Balac respecto de que provocara el pecado a los hombres de Israel sería su éxito. Habla aquí de fornicación, y al hablar de fornicación, observe que no nos habla propiamente de adulterio, es decir, los hombres que entraron en este pecado eran fornicarios, es decir, hombres solteros. Importante. Y estos hombres solteros pecaron con estas mujeres por seducción, etcétera, etcétera. Por consejo de Balaam. Balaam, cuando descubre o se entera de que su consejo cumplió eficazmente el consejo, la intención, decide regresar ¿a qué? Obviamente a cobrar su riqueza, su gran riqueza por este consejo. Y cuando vino en pos de su riqueza, es justamente allí el momento en el cual la lanza del hombre kadosh lo atraviesa y muere. ¿Por qué?
por su avaricia. Por favor, tenga mucho cuidado con esta palabra. Avaricia, avaricia, avaricia. Queremos más, queremos más, queremos más, quiero 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 más. Y cuanto quiero más, me olvido de dónde Adonai me sacó. Y cuando me olvido de dónde Dios me sacó porque quiero más, entonces no hay principios de promesa para cumplir con él, en especial cuando se trata de cumplir la promesa de Shabbat. Shabbat es una ordenanza, Shabbat es un mandamiento del cual yo tengo promesa con el Eterno de que mi tiempo de Shabbat será mi tiempo de reposo. Un hombre no es bendecido porque trabaja 5 días o 6 días a la semana, 40 horas. Un hombre es bendecido porque tiene promesa y fidelidad en Shabbat. Por favor, ¿puedo repetir esto, hermana Pili? Yo creo que espero que esta frase quede grabada en sus corazones. Un hombre no es próspero porque trabaja 7 días. Un hombre es próspero porque cumple sagradamente con su promesa de Shabbat. Ahora usted dirá, yo nunca he prometido, pastor, perdóneme con todo respeto, yo nunca he prometido el Shabbat, yo nunca lo he prometido. No. Es que no necesitas prometerlo. Cuando tú estudias Torah, cuando tú estás en la palabra, cuando tú eres un creyente, sabes que Shabbat es parte de tu vida. Entonces, mis amados hermanos, ahí viene la bendición. No es haciendo más y querer abarcar más. Es simplemente entrar en conexión con Adonai y cumplir con esta promesa. Ahora, vemos cómo después de este proceso, en el capítulo 31, verso 14, Moshe se indigna contra los oficiales del ejército de Israel, contra los jefes de los miles, los jefes de los cientos, porque volvían del servicio de la guerra. Y cuando regresaron, observen, la ira, se viene esa ira, esa indignación hacia Moshe. Y por favor tome nota de esta frase. Cuando una persona se enoja, pierde su sabiduría. ¿La puedo repetir? Cuando una persona se enoja, pierde su sabiduría. En palabras más castizas dice, ¿cómo dicen las palabras más españolas, más nuestras? Dice, pierde completamente el sentido, pierde los cabales. Pierde los cabales, y la gente pierde los cabales con tanta facilidad. Falta que solo lo rocen un poquito y se le olvida que es un hombre kadosh, se le olvida que es un hombre de Torah, se le olvida que es una familia integral, y entonces brotan las palabras, brotan las malas expresiones, brotan las palabras pecaminosas, aunque no sean vulgaridades, pero brotan palabras inapropiadas. Y estas palabras inapropiadas es lo que este parachá nos dice que no puedes hablar. No puedes decir, no puedes pronunciar, porque por cada palabra que brote de nuestros labios, nosotros somos responsables de lo que decimos. La ira, mis amados, entonces es la culpable de todos los daños y errores cometidos por la gente, donde la ira hace que una persona pierda su intelecto, pierda su sabiduría, pierda su madurez, pierda su integridad. En la ira se pierde absolutamente todo. Y esto es interesante, hermanos, porque Moshe, el hombre más sabio, el hombre más manso sobre la tierra, cuando ve regresar al ejército que venció a los miles de madianitas y un pueblo extremadamente grande, los hombres regresan de esta batalla triunfantes. Ninguno de los israelitas muere, pero traen consigo ¿qué? Inmensas riquezas, utensilios, ollas, joyas, piedras preciosas. Conquistaron un botín impresionantemente grande. Pero de entre ese botín traen consigo a las mujeres y traen consigo a los varones, a los niños, perdón. Mataron a todo varón. Y es interesante, mis amados hermanos, porque haciendo una lectura un poco a todo este tema, nos daremos cuenta que las mujeres y los niños eran un número impresionantemente grande. Más de 300,000 mujeres y niños regresaron en cautividad. Pero aquí hay algo muy interesante. Hay una ley, a ver si la tengo disponible aquí a la mano, se las quiero mencionar puntualmente. Denme por favor un segundo para llegar a esta nota, porque me pareció esto tan interesante. A ver si la puedo encontrar con facilidad. En las guerras anteriores, aquí está, gracias. En las guerras anteriores, y vean esto tan interesante, Pastora Pili, cuando los hombres iban a la guerra, en las guerras anteriores, recuerden que las guerras anteriores eran guerras para tomar riqueza, para tomar territorio.
para tomar botín, vamos a decirlo de esta manera. Esta es una guerra diferente. Aquí hay una guerra de carácter espiritual, vencer el pecado, vencer la inmoralidad, la idolatría. En esta guerra, los hombres del ejército de Israel, estos 12,000, pensaron que en el caso de esta guerra regía la ley Eshet Yafat Toar. ¿Qué significa eso, pastor? Significa la mujer hermosa. ¿Qué significa esto, pastor? Que cuando los soldados iban a las guerras anteriores y obtenían botín, dentro del botín ellos podían tomar a las mujeres que consideraran hermosas o que las consideraran de su gusto o de su predilección y las traían consigo para hacerlas sus esposas. Eran parte de su botín y era permitido, es decir, esa mujer entraba a un proceso de conversión al pueblo de Israel, a Adonai, y podían casarse o formar parte del pueblo de Israel. Vean lo interesante, en este caso particular contra los madianitas y los moabitas, los soldados pensaron que tenían el mismo derecho para hacer esta elección de guerra. El soldado toma a una mujer y la trae para convertirla en su esposa. Por eso dejaron vivas a las mujeres. Interesante, muy interesante. Y también, por supuesto, a los niños. Muy bien. ¿Por qué Pinhas no les advirtió que no podían tomar las mujeres para Midian? Es una buena pregunta. De aquí podremos aprender una gran regla de pedagogía. Solamente puede pregonar y dar sermones de moral aquel que tiene el mismo impulso para pecar y no lo hace. ¡Wow! Es por eso que en este caso Pinhas se impide de amonestar sobre el tema de las mujeres, pues le iban a recriminar que por ser Pinhas un sacerdote no podía tomar a una mujer para traerla y hacerla su esposa. Qué interesante. Es por eso que los que quieren permitir, es por eso que no les quiere permitir a ellos que las tomen. Como él no puede, no quiere que los demás también lo puedan hacer. Muy interesante. Bueno, seguimos en el análisis y vamos cerrando un poquito el tema. Hay que pensar en dos aspectos interesantes. Cuando se trae todo este botín y todo este material y todos estos utensilios de guerra, que lo vamos a ver en el capítulo 31 a partir del verso 21 y demás, recordemos que todos estos elementos deben ser purificados. Hay dos maneras como se purifican los elementos en la Biblia. Número 1, al fuego, y número 2, al agua. Recordemos que el diluvio fue una manera de purificar la tierra después de toda la contaminación del pecado. Amén. Ahora dice que la segunda purificación de la tierra será con el fuego, y a través del fuego se hace hoy la purificación de estos elementos. El sacerdote va a indicarle ahora al pueblo que de todos estos instrumentos traídos, entonces es necesario que ahora se pase a un proceso de purificación. El libro de Jeremías, capítulo 23, verso 29 nos dice: mi palabra es como fuego. La Torá es conocida como fuego, porque allí es donde se origina el reino, el poder de la vida. Aquí entonces vemos que la autoridad de Dios es ese poder. Por lo tanto, toda la Torá se conoce, repito, como el fuego. Y todo lo que va al fuego debe ser pasado allí para que sea purificado. Antes de purificar un utensilio, debería ser limpiado en primer lugar del óxido. Qué interesante es esta expresión, limpiarlo primero del óxido, porque el óxido representa aquí en este texto la mentira, es decir, que en una persona no se halle mentira, que en una persona no se halle que prometió y no cumplió. Que en una persona no se halle esta expresión de mentir, y nosotros no podemos decir es que es una mentirita blanca, es una mentirita, es tan solo una mentirita. No, no existe ese concepto en Torah. O eres azúcar y papel, ¿recuerdas? O eres sí o eres no, pero no azúcar y papel. Tienes que ser auténtico, honesto, y por lo tanto debemos pasar a un proceso de pureza. Recordemos que cuando el tiempo de Adán se corrompió acercándose al árbol del conocimiento, y esto trajo como consecuencia a toda la humanidad hasta nuestros días. Entonces es necesario, mis amados hermanos, que estos elementos pasen a un proceso de purificación y sean limpiados de esa impureza. Sobre el tema de la impurificación y la purificación,
La verdad es un tema extremadamente extenso y no quiero avanzar hasta allí porque no lo voy a poder absorber todo, pero voy a detenerme un momento en el capítulo 32, verso 3. Dice, Atarot y Dibón y Aser, Nimrab, Yesbón, Elale, Sebán, Nebo y Beón. Estos nombres que estamos viendo aquí, nombres de las ciudades, estos nombres tenían una importancia especial. ¿Por qué? Porque todos estos territorios fueron absolutamente abolidos y de allí fueron tomadas todas sus riquezas. Pero todas sus riquezas eran riquezas que al ser traídas al pueblo de Israel eran riquezas en utensilios, en vasos, en jarras, en todo tipo de elementos, venían contaminadas por situación de idolatría y de paganismo. Por lo tanto, era necesario pasar todos estos elementos a un proceso muy, pero muy claro de purificación. Y ese proceso de purificación era un proceso realmente extenso. Permítame, solo voy a mencionar algo sencillo para que no entremos a todos los detalles de cómo se debía pasar este proceso de limpieza. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos comprado? Y aquí en Estados Unidos, mis hermanos, es muy típico atender, por ejemplo, lo que se llaman los yard sale, los garage sale, cosas por el estilo, o visitar las tiendas de ¿cómo se llama, hermana Pili? De los Goodwill, las tiendas donde se reposan todos este tipo de elementos. ¿Y cuántas veces nosotros queremos vestir de esa manera? Conozco de muchas personas, con todo respeto, hermanos, por favor, no me malinterpreten, porque yo pasé por esa experiencia. Nosotros pasamos por esa experiencia. Muy recién llegados a este país, nos vimos en la necesidad de visitar una tienda como esta y empezar a buscar algún tipo de ropa y vestirnos con este tipo de ropas. Cuando definitivamente tuve que superar esta etapa tan incómoda, cuando en una ocasión, viendo a unas personas entregando sus prendas de donación a estas tiendas, vi a una persona totalmente contaminada, su cuerpo con cosas muy feas. Yo decía, wow, Dios mío, si esta persona viene tan contaminada, con ropas así vestida, con su ropa toda lacerada, su piel totalmente contaminada por algún tipo de enfermedad, no sé, ¿cómo es posible que nosotros podamos venir a una tienda de estas a comprar este tipo de ropa? ¿Todo por qué? Porque me vale $1, me vale $2, me vale $3. Y nosotros dijimos, Padre, por favor, no nos permitas más tener esta situación tan difícil. Límpianos de esto. La palabra que nos daba la pastora esta tarde, no podemos comer el pan común. Padre, no nos permitas comer este pan común, este pan del mundo. No nos permitas esto tan bajo. Pero mis hermanos, somos muy rápidos para eso. ¿Por qué? Porque tal vez esto que cuesta $50 lo puedo comprar en $5, en $2. Pero no, 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 no. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Padre eterno que es nuestro proveedor, tenemos a un Dios todopoderoso que nos bendice con toda bendición. Pero ¿cuándo nos bendice con toda bendición? Cuando nosotros tenemos fidelidad para con Él. Entonces cada proceso, cada utensilio debe pasar por un proceso de purificación, y cuando pasamos un proceso de purificación, entonces cada uno de ellos debe tener una purificación al fuego, una purificación en agua, una purificación simplemente para lavarlo, dependiendo también qué tipo de uso se le quiera dar. Entonces, por ejemplo, dice, las posesiones. ¿Por qué son posesiones llamadas Nehasim? La palabra Nehasim indica que después del fallecimiento de una persona, sus pertenencias son sustraídas de ella y entregadas a otro. Cuando tú sabes que estás utilizando de estas tiendas ropas que son de personas fallecidas. Y entonces nosotros decimos, bueno, basta hacerle una lavadita, se lleva al laundry, se le coloca una cremita especial, un jaboncito especial y se limpia y vea qué bonita me queda. Esa es una razón humana. Pero cuando vamos a Torah, la Torah nos enseña detalles tan pequeños y tan importantes como este, tan básico y tan fundamental. No voy a entrar, repito, a ese tema porque es muy extenso y el tiempo no nos va a dar para... Dime, pastora. Fuego y agua. Dos aspectos. El fuego y el agua son los elementos que se utilizarán para hacer los niveles de purificación. Ahora, cerremos con este punto muy rápidamente porque el tiempo se nos agotó. Pasajes. Masei. En este Parashá Masei nos habla acerca de la importancia de los viajes.
Todos nosotros vivimos un diario viaje. Cuando tú sales de tu casa muy temprano en la mañana hacia tu trabajo, tienes un viaje. Cuando estás durante el día fuera de tu hogar, tienes un viaje. Cuando regresas a tu casa nuevamente, has hecho un viaje y permanecemos viajando. Es tan importante que cuando viajamos, en cada viaje tenemos que aprender algo. Y la Parashá Masei se tomó el tiempo de describir los 42 viajes de Israel desde el tiempo de la salida de Egipto hasta el tiempo de la tierra prometida. 42 viajes. Y en cada uno de estos 42 viajes que estamos desarrollando a través de todos los 52 parashá o 54 parashá del año, veremos que en cada una de estas estaciones se sucedieron momentos extraordinariamente importantes que determinaron en la vida del pueblo de Israel muchas cosas. Así será nuestra vida, ¿saben? La Torá y el pueblo judío ortodoxo, cuando estudian el Targum, por ejemplo, ellos concluyen que esta cifra 42 es tan importante que todos nosotros hoy debemos vivir 42 viajes en nuestra vida. Interesante, ¿verdad? Hazte un momento una frecuencia de tu vida. Cuando naciste, dónde viviste, dónde estudiaste, en qué escuela estuviste, a dónde te mudaste por primera vez, a dónde te mudaste por segunda vez, a dónde contraes matrimonio, a dónde pasas a vivir, dónde nacen tus hijos, cuántas veces te has mudado para acá, cuántas veces te has mudado para allá. Pero los sabios, los jajam, dicen que el ser humano, todo ser humano, tiene 42 estaciones para vivir. Interesante. No sé cuántas estaciones has vivido, cuántas te falta por vivir, cuántas te quedan por vivir. Pero cualquiera que sea tu orden, cada vez que nos movemos de un lugar a otro es un asunto de emuná. Miren qué interesante esto, hermanos. ¿Tengo un minuto? Cada vez que nos movemos de un lugar a otro es un asunto de emuná. ¿Saben? Nosotros vivimos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, una pequeña ciudad con futuro grande. Estamos empezando a ver justamente en estos días cómo la ciudad está empezando a tener un crecimiento. Y estos crecimientos de ciudad que aunque parecen muy buenos, a veces resultan muy regulares, porque hay otros niveles de gentes, hay, bueno, muchas otras cosas. Pero muchas gentes cuando ven estos crecimientos dicen, no, 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 esto no es para mí, yo necesito partir. Y se mueven a otro lugar. ¿Buscando qué? Buscando tal vez mejor tranquilidad, paz, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Dice los libros de Torah, nos dicen que cuando nosotros nos movemos de un lugar a otro es porque no tenemos emuná. Porque no tenemos emuná. Entonces, si estamos en este lugar y no nos va bien, es porque no hay emuná. Partamos en otra dirección. Partimos en otra dirección y tampoco nos va bien, es porque aquí Dios no nos puede bendecir, nos vamos a otro lugar. Son 42 viajes, observen, son 42 viajes. Pero mi amado hermano, Dios nos bendice no en el lugar que tú eliges para que Él te bendiga. Adonai nos elige en el lugar donde quiera que estemos, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él te bendice en el lugar donde quiera que estés. Que tú estás en la India, en el África, en Japón, en la Patagonia, abajo en Sudamérica, estás en qué punto te encuentras, donde quiera que estés, cuando hay emuná y hay una relación personal con Adonai, mi amado, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y como dijo la pastora esta mañana o esta tarde en su enseñanza tan maravillosa, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Porque aunque te pareciera que no tienes nada en tu mano, está el don maravilloso que Dios te ha entregado para hacer de la nada algo que produzca tu bendición. No como ese canto que alguna vez cantábamos en otro tiempo. Con manos vacías vengo a ti. No, 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 no. Hoy yo me pregunto, Dios, ¿qué tengo para ti? Padre, mi corazón, mi vida, para servirte, para honrarte, para que con mi corazón darte gratitud todos los días de mi vida. Eterno, te doy gracias por guardarnos de la vida, por guardarnos de la muerte, por guardarnos de tantas circunstancias, porque en medio de tantas opresiones y adversidades que el mundo está viviendo,
nos guardas en el hueco de tu mano. Padre, si nosotros hemos dado pasos o movimientos o hemos viajado en este Masei sin tener la seguridad y la certeza de parte tuya, sino en nuestras propias fuerzas, perdónanos. Saben, mis amados hermanos, nosotros llegamos a esta tierra de Cherryville cerca de 20 años. Este pueblito, cuando yo lo vi en mi corazón, no inspiró absolutamente nada, porque mi mente humana, mi egoísmo, mi pensamiento, mi razón, lo único que me permitió fue ver una tierra de vacas y de ovejas y de fincas, de las cuales yo me imaginé que esto de aquí, nada bueno podía salir. ¿Acaso saldrá algo bueno de Belén? ¿Acaso? De Nazaret, gracias, saldrá algo bueno de Nazaret. Y aquí estamos. Y hoy, pasados los años, debo decirle a mi Padre eterno con mi corazón, gracias, eterno Padre, por habernos traído a este pequeño pueblo con futuro grande. Gracias, eterno Padre, porque en este lugar donde mi mente no veía absolutamente nada, tú nos has bendecido, y nos has bendecido con doble porción de bendición, y nos has bendecido con la vida, con la paz, con el shalom bay en nuestro hogar, con nuestros hijos que los hemos visto crecer limpios, santos para servirte a ti. Gracias, eterno Padre, porque nos dejaste este Parashá Masei para que nunca olvidemos de dónde tú nos sacaste. Amén, amén y amén. Shalom, mis amados hermanos. Pastora Pili, por favor, hacemos nuestro cierre. Gracias a todos y espero que hayamos podido tener una comprensión de esta enseñanza tan maravillosa y extraordinaria. Mucho tema por tratar. Por favor, se los dejo de tarea. Continúe su estudio en casa. Amén. Israel, Adonai.